Graffiti es un cuento de Julio Cortázar, del que me gustaría platicar hoy, hacer algunos pequeños comentarios, recomendárselo por supuesto, si es que no lo han leído. Eh, entonces, bueno, mi nombre es Carlos Conde, yo me dedico al psicoanálisis y en este canal hablo sobre temas como angustia, libertad, bienestar, cuidado de sí, y también de disciplinas como el propio psicoanálisis, como la filosofía, entre otras. Pero también he estado como comenzando a hacer algunos videos sobre temas variados. Entonces, bueno, hoy pensaba hablar justamente de este cuento que a mí en lo personal me gusta mucho. Debo decir que para hablar del relato tendré que hacer spoilers, tendré que comentar algunas cosas pues importantes del contenido del texto. Entonces, bueno, les recomiendo que si alguien no lo ha leído, que pare aquí el video, que vaya primero a leerlo. Es un texto breve. Tengo entendido que se encuentra en internet fácilmente. Y bueno, es un cuento muy interesante, digamos. Es un poco fuerte por la temática que aborda, pero es un cuento muy interesante. Entonces, bueno, después de la alerta de spoilers, les platico un poquito acerca de esta historia. Graffiti tiene una dimensión política que es importante no dejar de lado, ¿no? Que está en el contexto de la dictadura militar en Argentina, de las desapariciones y las torturas, ¿no?, que sufrieron algunas personas a mano pues sí, de esta dictadura militar, y aborda el tema de una manera, creo yo, muy fina, como es la forma usual de Julio Cortázar, y creo que además de esta dimensión política, tiene una dimensión muy interesante en torno a la construcción de la propia subjetividad, en torno a la relación con el otro, y por eso es que quería platicarles hoy de él. Para empezar, el cuento está narrado en esta forma muy difícil del narrador en tercera persona, o más bien el narrador hablando en tercera persona. Explico un poco esto. Normalmente los narradores en las novelas o en los cuentos hablan bien desde la primera persona, ¿no? Yo viví esto, a mí me pasó esto, yo les contaré esto. O bien hablan en segunda persona, refiriéndose a sus personajes como él o ella o ellos, hablando en esta modalidad. Son las dos formas más usuales. Pero hay quien ha utilizado la tercera persona, del singular sobre todo, para narrar algunas historias. Uno de los casos más famosos en México es Aura, de Carlos Fuentes, que también es un libro muy interesante. Entonces, pero que esta forma de narrar es muy difícil, digamos, ¿no? El escritor, creo yo, tiene que tener como mucha maestría para poder hacer un buen uso de esa forma de narrar, lo cual es el caso de Julio Cortázar, que él era un gran narrador. Entonces, además creo que en este caso no es solo una forma de narrar que coloca al lector en el lugar del personaje, sino que además entrelaza la subjetividad de el personaje del cuento con la del narrador y con la del lector, digámoslo así. El cuento va narrando cómo en esta época de la dictadura militar en Argentina, un chico, descrito en tercera persona, ¿no?, descrito siempre como tú hacías esto, tú veías esto, tú te escabullías, tú pintabas, empieza a hacer grafitis en diferentes puntos de una ciudad que no sabemos cuál es. De hecho, por el cuento tampoco podríamos ubicar exactamente qué es durante la dictadura militar, ¿no? Eso lo sabemos por el contexto histórico del autor, pero el cuento en sí no nos da esta información. Es decir, es un cuento que podría estar ambientado en cualquier lugar del mundo o en ninguno.
Entonces, bueno, como parte de la historia, el narrador va describiendo cómo tú te escabullías, tú pintabas, tú hacías grafitis con tales trazos. Tus grafitis no eran políticos, excepto en alguna ocasión que pusiste una frase, pero ahí causó más revuelo. Siempre estos dibujos eran borrados por personal de gobierno de la ciudad, y solo en la ocasión en la que escribiste una frase llegó la policía, ¿no? Y entonces el riesgo era mucho mayor. Entonces dejaste de escribir y te dedicaste solo a dibujar. Y llega un momento en que incluso el cuento narra como en un momento te sorprendiste porque empezaste a encontrar, porque encontraste junto a un dibujo tuyo otro dibujo a manera de respuesta, a manera de diálogo, digamos, entre artistas o grafiteros, ¿no? Artistas de la calle. Y entonces, bueno, va narrando toda esta parte de la historia, que es como un diálogo, que incluso va entremezclando ahí el amor, y hasta desembocar en el momento en que este personaje que está siendo creado ve cómo a quien le estaba respondiendo a sus grafitis, que era una chica que él ya lo había como intuido, ya lo había deducido por algo en la forma y en el matiz y en el tono de los grafitis que le respondían. Entonces llega un momento en que ve cómo la atrapan y se la llevan, y bueno, sabemos que la iban a torturar. Entonces, bueno, narra igual siempre en tercera persona, ¿no? Como la angustia que debiste haber estado viviendo mientras te imaginabas que a ella lo que le estaría pasando, ¿no? En los cuarteles de la policía y demás. Y, eh, y hay una parte muy, muy interesante al final del texto, al final del cuento casi, en que se rompe esta narrativa en tercera persona e irrumpe algo que pareciera una nueva voz, y que en ese momento podemos darnos cuenta de que es la voz de la chica que había sido apresada y torturada, y que en realidad era la misma voz del narrador, que era ella, digamos, quien había estado creando a su interlocutor. Y le dice, bueno, le deja un mensaje final, no se los cuento para que lean la historia, lean el relato, pero lo que me pareció muy interesante, insisto, además del contenido político, que es súper importante, es esta construcción que nos permite ir haciendo, más bien esta interpretación que nos permite hacer de cómo en nuestras relaciones, en muchas ocasiones, nosotros creamos a nuestros interlocutores, ¿no? Cuando uno lo puede leer de esta manera el cuento, es muy claro como ella todo el tiempo estuvo creando a su personaje, a su interlocutor. Sabemos por el cuento que efectivamente alguien respondía a los dibujos de ella, o mejor dicho, que ella respondía a los dibujos de alguien, a los grafitis de alguien, pero no tenemos en realidad nada de información sobre esa persona, sobre quien hacía esos grafitis. Todo lo que se nos presenta acerca de este interlocutor de ella está en la mente de ella, está en la imaginación de ella, es ella quien lo está creando, que bueno, pues eso nos permite pensar en cosas como el enamoramiento, ¿no? Cuando uno crea en la otra persona aquella imagen que quiere ver, algo de reflejo de sí mismo, algo que por lo menos coincida un poco con lo que uno espera, y a veces, pues en la medida en la que más o menos coincide la persona con lo que uno espera, pues ahí se logra mantener una cierta ilusión de estar conociendo al otro, ¿no? No siempre es así, claro, ¿no? Yo creo que una postura más adecuada, más chida para conocer a otras personas,
es justamente abrirse a la otredad, abrirse a no estar esperando, a no estar buscando un modelo, un tipo, ¿no? Como se dice comúnmente, no es que no es mi tipo de hombre, es que no es mi tipo de mujer, no sé. No estar buscando una imagen de antemano, sino conocer a una persona y a través de ver lo diferente en esa persona, poder acceder a ella, poder elegir si uno quiere tener una relación o no con esta persona. Entonces, bueno, lo que vemos en el cuento es que como ella va creando, lo cual es un movimiento similar al enamoramiento, pero yo creo que en este caso todavía va más allá, ¿no? Ella necesitaba crear a este otro, a esta otra persona, no solo en la línea del enamoramiento, sino también para poder decirle algo que solo a esta persona que había creado le podía decir, ¿no? Esto me hace pensar en una frase de un psicoanalista argentino que escuchaba en alguna ocasión. Ya saben que yo me dedico a esto del psicoanálisis, eh, que decía algo así como que un paciente, eh, que más bien que cada paciente crea a su psicoanalista, ¿no? Y esta frase que es muy rara, digamos, que como para entender, yo creo que tiene un sentido que puede quedar un poco clarificado con este cuento, ¿no? Eh, a veces la chamba del analista es como dejarse crear, dejarse colocar en un cierto lugar, en un cierto rol, en un cierto molde, en una cierta imagen preestablecida, para que un paciente pueda decirle algo, ¿no? Claro, también se trata de poder jugar entre estar en esa imagen y no estar, ¿no? Etcétera. Ser cuidadosos con no aprovecharse de esa imagen o de ese lugar en el que a uno lo colocan como psicoanalista, sin no aprovecharse del paciente, ¿no? Eso es muy importante, ya sea consciente o inconscientemente, porque puede llegar a suceder. Por eso es fundamental que el psicoanalista se haya analizado antes, ¿no? De poder ejercer esta chamba y que lo siga haciendo eh, durante toda su vida, ¿no? Digo, no siempre hay que estar asistiendo con otro psicoanalista, pero la chamba de analizarse a uno mismo, esa dura para siempre. Entonces, esta frase de que cada paciente crea a su analista, justamente tiene sentido en una lógica similar a la que les platicaba del cuento, como esta chica va creando a su interlocutor a partir de unos pocos rasgos, a partir de unos propios hechos que parecen ser ciertos en el universo narrativo del cuento, y lo crea para poderle decir algo, para poder expresar algo que solo a esa persona le podía haber dicho. Entonces, bueno, creo que es un cuento maravilloso, es un cuento genial de Julio Cortázar. Les recomiendo mucho que si no lo han leído y si no y si no se los spoile demasiado, que lo lean, que lo disfruten, ¿no? Que lo lean varias veces, porque además es un cuentito un poco difícil, ¿no? De descifrar, de leer, pero es muy, muy disfrutable. Y bueno, no solo este cuento, ¿no? Yo creo que mucho de la producción de Julio Cortázar es muy, muy interesante. Entonces, les recomiendo en general la obra de Julio Cortázar. Bueno, en la descripción de este video dejaré como siempre mi correo electrónico, mis redes sociales, por si gustan seguirme. Ahí también estaré compartiendo otros contenidos. Y bueno, pues si este video te gustó, puedes dejarme tus comentarios, puedes darle un like. Y si sientes que de algo sirvió, de algo ayudó, puedes compartirlo, puedes suscribirte al canal, puedes activar la campanita para que te avise siempre que yo suba algún video. Ok, muchas gracias y hasta luego.